con Carlos Gómez de Castro. Él es el Chief Data and Analytics Officer de Global, que creo que ya nos acompaña. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Carlos, como decía, venimos de un año récord en las entregas de vivienda, con además algunos focos, la elevada inflación, el aumento de los costes de materiales y también, por supuesto, la incertidumbre geopolítica que, queramos o no, impacta en todos los sectores. ¿Qué es lo que va a pasar en el sector inmobiliario? ¿Cuáles son las principales previsiones que barajamos ahora de cara a los próximos meses? ¿Cómo va a afectar, sobre todo, la inflación y la subida de tipos a la vivienda? Pues precisamente más que la inestabilidad política y los precios que comentabas, sobre todo para obra nueva, de los materiales de construcción, va a afectar mucho cuándo y cómo y qué tipo de acciones se hagan sobre los tipos de interés. Evidentemente, al venir y sobre todo incrementarse la inflación y los precios subir, probablemente el Banco Central Europeo hará esta subida de tipos, que lo que hará será probablemente disminuir un tanto lo atractivo de la vivienda, tanto para la gente por su menor capacidad de acceder a la vivienda, a unas condiciones más favorables para hipotecarse y demás, como a los inversores que verán disminuir su rentabilidad como producto refugio, ¿no? Pero aunque no se subirán mucho los tipos, porque además no será una subida muy rápida, sino será más o menos mantenida. Si no se subieran, los precios seguirían subiendo al alta y eso acabaría minando los ahorros de la población y, por tanto, también eso acabaría resintiéndose en el mercado inmobiliario, puesto que tampoco podrían acceder. O sea que en los dos sentidos, se suban los tipos o no, es previsible que pongan un freno a la subida de precios del mercado inmobiliario. Carlos, importante sobre todo lo que decías, la merma de capacidad de gasto y ahorro por parte de los compradores en un entorno de subida de tipos de interés. Por supuesto, va a ser uno de los principales aspectos que vamos a vigilar, mientras también estamos observando la evolución de los precios de la vivienda nueva y usada, unos precios que siguen al alza y, de hecho, algunas voces incluso ya apuntan a una subida de hasta el 10%, no tiene por qué ser el 10%, pero bueno, de hasta el 10%, dentro de la horquilla sería el rango más alto para este 2022. ¿Va a ser la subida de precios la tónica principal que vemos en el sector inmobiliario a lo largo de este año? ¿Cuáles son las cifras que estáis barajando vosotros, el entorno de subidas que más o menos estáis calibrando y, sobre todo, qué podría amenazar esas perspectivas de crecimiento en el precio? Pues cuando se habla un poco de precio es un tema demasiado homogéneo y la realidad no es tan así. Por ejemplo, lo que se va a ver es una subida de precios en las grandes capitales y en la costa debido a la mejora de la economía, al revés de lo que pasó, por ejemplo, en pandemia y en el año pasado, donde las zonas más rurales, provincias como Galicia o Asturias, tuvieron una subida del 6% muy superior al resto de la media. Entonces se va a equilibrar en esas provincias más no tan pobladas, disminuirá la subida de precios y en cambio se incrementará el de las grandes ciudades debido, bueno, a lo que estábamos comentando. Había mucha vivienda embalsada, gente ahora con más capacidad adquisitiva y con los precios de construcción. Por ejemplo, con el tema de obra nueva también va a ser muy diferente con la obra usada. La vivienda usada tendrá una subida de precios más moderada, en torno al 4,5% estimamos. La vivienda usada puede tener más por todo lo que comentábamos. Durante la pandemia hubo un parón bastante generalizado de las construcciones. Eso hace que muchas construcciones que se empezaron después no estarán terminadas hasta dentro de 2 años, 1 año y medio, 2 años, por lo cual hay mucha demanda de esta obra nueva. Los precios también están incrementándose, los precios de los materiales de construcción, por lo cual la obra nueva sí que se encarecerá bastante. A nivel nacional no creemos ni mucho menos que la subida sea tan elevada, porque además la subida, como hemos dicho, de los tipos de interés pondrá freno a la subida de precios y estimamos que habrá una subida más o menos paulatina y mantenida, ¿no? En torno a ese 4 o 6% más o menos. Carlos,
no podemos evitar también observar cuál está siendo la evolución en el mercado inmobiliario en otros países y, por ejemplo, en Estados Unidos estamos prestando atención a algunas de las principales preocupaciones. Por ejemplo, la preocupación por una caída del mercado inmobiliario es cada vez mayor, se está percibiendo cada vez más. Algunos expertos, de hecho, apuntan a que se está gestando una burbuja inmobiliaria, aunque por el momento no hay riesgo de que estalle. Claro, esto es en el caso de Estados Unidos. Insisto, en el caso de España, ¿cuál sería el principal escenario? ¿Realmente hay posibilidad de una burbuja? Porque recuerdo que en el pasado lo abordábamos contigo y realmente ese temor quedaba descartado. Sí, no hay ninguno de los indicadores que hay actualmente dan ningún tipo de aviso sobre la posible burbuja. Además, los mecanismos internos que ya existieron desde 2008 evita que muchas de las cosas que había se mantengan. Y lo que venimos diciendo, la subida de tipos, la menor capacidad de hipotecarse hará que el riesgo de burbuja disminuye mucho. Uno de los principales factores o el principal factor para la burbuja inmobiliaria vino de la facilidad de crédito, ¿no? Y la capacidad de poder adquirir una vivienda. Estados Unidos es un mercado muy diferente. Es verdad que tenemos asociado un poco el mercado inmobiliario americano con la subprime y luego eso cómo afectó a todo a la crisis del 2008, pero no tiene nada que ver, era más bien un mecanismo económico más que una afectación al mercado inmobiliario español, que evidentemente es muy sensible y se vio afectado. En España, salvo en algunas zonas concretas de alguna capital en el cual hay un nivel de endeudamiento superior al que se estima que es prudente para las hipotecas, los precios todavía no están en esos niveles ni muchísimo menos. Carlos, nos quedamos con todas esas referencias. Carlos Gómez de Castro, Chief Data and Analytics Officer de Global. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en este especial dedicado al sector inmobiliario. A vosotros.